Proyecto G, cuarta temporada. ¿Cuál es el elemento que no puede faltarnos para vivir además del aire? La mortadela. No, no es la mortadela. ¿La ciencia, doctor? No, Una buena siesta. no, La paz espiritual. no. Las películas de superacción. No, no y no. La satisfacción por la tarea bien cumplida. No y basta. El elemento que no puede faltarnos para vivir es el agua. Puede ser. Yo igual tomo gaseosas, a veces alguna sodita. Bueno, lo que yo les quería decir es que el agua es un compuesto muy común y abundante en nuestro planeta, pero sus propiedades físicas y químicas son fuera de lo común, lo que convierten al agua en un elemento único. La ciencia del agua. La primera propiedad que vamos a demostrar es la polaridad del agua. Doctor, desde mi profundo respeto que merece su investidura científica, ¿es absolutamente necesario lucir esta prenda invernal en un día tan caluroso como el de hoy? Lamentablemente sí, señor de acá. Le pido que tome cualquiera de estos objetos plásticos y los frote contra su pullover hasta que se carguen de estática. Se va a dar cuenta porque las fibras de la prenda van a comenzar a pararse. Usted, señor de allá, por favor, vierta agua en el recipiente superior. Sí, cómo no. Perfectamente. ¿Así está bien? Señor de acá, por favor, acerque el objeto al chorro de agua, pero sin tocarlo. Muy bien, doctor, pero Doctor, mis ojos no pueden dar crédito a lo que ven. El agua se curva. Efectivamente. Cosa mandinga. Como bien dicen los señores, el agua se dobla. Esto ocurre porque el agua es una molécula polar. ¿Polar del polo norte o del polo sur? No. Lo que estamos diciendo es que el agua, como todo el mundo sabe, es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Doctor, la molécula vendría a ser la afamada fórmula H2O. Eso mismo. La molécula como tal es neutra. Esto quiere decir que la cantidad de cargas positivas o protones es igual a la de cargas negativas o electrones. El asunto es que se orientan en lados opuestos. De esta manera tenemos un lado positivo y un lado negativo de la molécula. Eso es lo que pasa con toda la gente, ¿no? Que todos tenemos nuestro lado positivo, nuestro lado negativo, nuestros días, ¿no? Debe ser porque estamos hechos de agua, ¿no? No. Esto es lo que hace que la molécula sea polar. Pueden, por supuesto, tomar cualquiera de estos objetos, frotarlos contra el pullover o contra el pelo y acercarlo al chorro de agua. ¿Puedo con este? ¿Cómo no? Gracias. Wow. Que sí, es un chistecito, ¿no? Doctor, ¿qué el agua se curva Epa. cuando uno presenta un objeto Epa. cargado? Cuando se acerca a un objeto cargado, esto quiere decir que tiene más cargas positivas que negativas, o al revés, las moléculas de agua se orientan de manera de exponer la carga opuesta hacia el objeto. De esta manera, el agua se curva para acercar su polo opuesto al objeto cargado. Doctor, una pregunta más. Sí, ¿cómo no? ¿Ya me puedo sacar el suéter? Por supuesto. Cosa mandinga esto, ¿eh? Tómala vos. Dame la mía. Otra propiedad importante del agua es su gran capacidad calorífica. Esto quiere decir que una pequeña cantidad de agua puede absorber mucho calor en comparación con otros líquidos. Doctor, quería pedirle mis sinceras disculpas debido a que no he podido conseguir globos todos del mismo color. No se preocupe, efectos de la experiencia no es importante. No, para mí lo es. Fíjese, doctor, color verde claro, verde oscuro, naranja, lila, fucsia, algunos hasta dicen feliz cumpleaños. Sí, incluso acá tenemos uno, fíjese, que dice claramente Racing campeón. Insisto, señor de acá, no es importante y pasemos al experimento. Doctor, finalmente conseguí los globos. ¡Qué eficacia! Lo felicito. Gracias, doctor. Dijimos que el agua tiene una gran capacidad calorífica. Por ejemplo, si tenemos que calentar agua en un campamento y no tenemos pava u olla, podemos hacer lo siguiente. Llenamos una botella de plástico con agua hasta el tope, sin que quede ni una burbujita de aire, y luego la tiramos al fuego. Pero va a quemar el campamento si hace eso. No, se equivoca. Al cabo de un rato, el agua va a estar calentita y la botella no se derrite. No me diga. Sí le digo, y para comprobarlo vamos a hacer una experiencia. Señor de acá, le pido que tome este globo lleno de aire y lo acerque a la vela que está encendida. Muy bien. Sí, pero es medio complicado eso. ¡Ay, hombre! Tenga cuidado, va a matar a alguien así. Es que me sorprendió esta experiencia. No hay problema. El calor de la vela derritió al látex y el globo explotó.
Por favor, señor de acá, ¿puede encender la vela nuevamente? ¿Cómo no, doctor? Ya mismo. Muy amable. Señor de allá, por favor, ahora tome ese globo que está parcialmente lleno de agua y colóquelo nuevamente sobre la vela. ¿Cómo voy a meterlo acá? ¿Me va a explotar en la mano? Ah, no sé, si no prueba, ¿Estás seguro? adelante. ¿Y doctor, voy bien así? Perfectamente, ¿qué me dicen? Es que no revienta, esto es cosa mandinga, ¿eh? Pero por favor, ¿puede dejar de repetir a cada rato cosa de mandinga? Como dijimos, el agua tiene una gran capacidad calorífica. De esta manera, absorbe el calor de la vela y evita que el látex se derrita. Cosa mandinga, ¿eh? Les propongo un reto. Señor de allá, ¿cómo haría para pasar agua de un vaso a otro? Bueno, esto es algo bastante sencillo, ¿no? Porque es como la vida misma. Hay quienes ven el vaso medio lleno, otros lo ven medio vacío, pero a mí, le digo la verdad, me gusta verlo así. Uno vacío y otro lleno. No es eso lo que tenía en mente. Además, no me dejó decirle que en este reto no está permitido poner el vaso con agua encima del vaso vacío. Tiene que estar hacia el costado. ¿Y cómo lo va a hacer? Es imposible. No, para nada. Hay un modo. Y con este experimento vamos a demostrar otra particularidad del agua, las fuerzas de adhesión y de cohesión. Disculpe, doctor. ¿Vuelvo a dejar el vaso vacío y el lleno como se presentaban anteriormente? ¿O lo dejamos así? No sé si soy claro con la pregunta. Sí, perfectamente claro y da lo mismo. Disculpe que insista, ¿no? Pero en tal caso, el vaso el que podríamos denominar A antes estaba vacío y ahora está lleno. Y el que podríamos denominar B antes estaba lleno y ahora está vacío. En tal caso, ¿volvemos el vaso A su estado A o lo dejamos así, que esté en B? Ya le dije, es completamente indistinto. Lo importante es que haya un vaso vacío y un vaso lleno, como acá. Además, notarán que sobre la mesa hay un hilo de lana. Le aclaro que esta lanita no le alcanza para hacerse una bufanda. Señor de allá, por favor, tome el hilo de lana y sumérjalo en el recipiente naranja que contiene agua. Naranja, bien. Perfecto. Ahora, por favor, rodee con el hilo de lana al vaso que está lleno. Ajá, bien. Muy bien. Y ahora tome el extremo que queda libre y póngalo en el vaso que está vacío. Termino de ajustar acá. Ujú. Así es. Perfecto. Ahora levante el vaso lleno, inclínelo ligeramente con cuidado, de manera que el agua se deslice por la lana. ¡Wow! Cosa de mandinga. Perdón. Muchas de las propiedades del agua se deben a que forma puentes de hidrógeno. Esto explica, entre otras cosas, las fuerzas de adhesión y de cohesión del agua. Doctor, ¿en qué se diferencian estas fuerzas? Las fuerzas de cohesión mantienen unidas a las moléculas de agua entre sí. Las fuerzas de adhesión les permiten unirse a otras cosas. En este caso sería la adhesión al hilo de lana. Exacto. El agua y la lana forman muchos puentes de hidrógeno entre sí. De esta manera se mantienen unidos. Pero el agua también forma puentes de hidrógeno con más agua. Entonces, por un lado, el agua se mantiene unida a la lana y por otro lado se mantiene unida a más agua. Y así podemos pasar agua de un vaso al otro. Exacto. ¡Cosa de mandinga! Increíble. Algunas de las características más sorprendentes del agua tienen que ver con la temperatura. Una de ellas es que a temperatura ambiente el agua se encuentra en estado líquido, mientras que sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno, a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso cuando están por separado. ¿Cosa de mandinga? Sí, cosa de mandinga. También sabemos que cuando una sustancia se calienta, las moléculas que la componen tienden a moverse más rápido y ocupan más espacio, lo que se traduce en que la sustancia se dilate y tenga más volumen. Doctor, entonces cuando algo se enfría, las moléculas tienden a moverse más lentamente y la sustancia se achica. Efectivamente, pero el agua no cumple con esta regla. Cuando el agua se enfría a menos de 4 grados centígrados, las fuerzas de atracción son tan grandes que tienden a formarse puentes de hidrógeno superdireccionados, lo que hace que las moléculas tiendan a alejarse entre sí. Entonces cuando las moléculas tienden a separarse, aumenta el volumen del agua. Efectivamente, cuando disminuye la temperatura por debajo de 4 grados, el agua ocupa más lugar que cuando está caliente. Y esto se mantiene cuando el agua se sigue enfriando hasta el estado sólido. El hielo ocupa más lugar que el agua líquida equivalente.
Se dice que el hielo tiene una estructura abierta, es menos denso y por eso flota. Y para demostrarlo haremos una experiencia. No. Vamos a hacer una experiencia, pero para demostrar una curiosidad. Señor de acá, por favor, tome ese recipiente y colóquelo en el centro del hielo. Bueno, doctor, procedo. A continuación, señor de allá, por favor, coloque una buena cantidad de sal sobre el hielo, cuidando que no caiga dentro del vaso. Sí, cómo no, doctor. Muy bien. Excelente. Ahora, señor de acá, por favor, coloque un poco de agua destilada dentro del vaso. Sí, doctor, procedo. Muy bien. Señor de allá, por favor, coloque el sensor de temperatura dentro del vaso. ¿Y el sensor? El termómetro, quiere decir. El sensor de temperatura, sí. Sensor de temperatura. Perfectamente. Ahí está. Doctor, sí, algo más. ¿Está todo bien? No, está todo perfecto, sí, sí. Está muy bien. No, digo, como no nos dio ninguna otra indicación. Claro, no, es que olvidé decirles que hay que esperar 15 minutos. Ah, pero hubiera avisado. Sí, bueno, ahora podemos esperar un poquito más tranquilos, ¿no? ¿Trajo una revista? Como vemos, la temperatura del agua del vaso está en 1,4 grados bajo cero. Doctor, pero el agua que está dentro del vaso se encuentra en estado líquido. ¿No debería estar en estado sólido como el hielo? Debería, pero no está. Ahora, señor de allá, le pido de por favor retire el vaso del recipiente con hielo con mucho cuidado, sin agitarlo demasiado y lo apoye sobre la Bien, mesa. ¿el sensor de temperatura queda ahí o lo retiro también? Déjelo puesto. Muy bien. Perfectamente. Ahora, señor de acá, le pido que tome un cubito de hielo y lo deje en el agua. Y esto se formó un cubito. Lo que pasó es que la temperatura del agua pura estaba por debajo de su punto de congelación. Al agregar un cubito de hielo, se generó una reacción en cadena, en la cual se fueron formando cristales de hielo alrededor del cubito que agregamos. José Mandinga. Sí, José Mandinga. Proyecto G. Voy a comenzar. El tema de hoy, sí ven donde dice introducción, lógica molecular de los organismos vivos. Sí, sí, profe. Quiero comentarles que ese es, es una lectura que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a impartir la bioquímica. Es la introducción de un libro relativamente famoso en bioquímica que se llama Leninger. Igual, y si no hay problemas, busco la manera de publicárselos para que lo puedan tener. De igual manera también hay otro libro muy famoso que se llama Harper. También esos dos libros les pueden servir cuando estén en el nivel superior. Entonces, la lógica molecular de la vida tiene que ver precisamente con por qué estudiamos la bioquímica, ¿sí? ¿Cómo la diferenciamos a la materia viva de la materia inerte? Nosotros sabemos que la materia inerte, como las rocas, el agua, los metales, pues no tienen vida, ¿verdad? No tienen vida. Pero resulta que la célula, que es materia viva, está compuesta de sus partes que son de materia inerte. Entonces, como algo que está compuesto, está compuesto por cosas inertes, tiene vida. Esa es una de las preguntas. Entonces, ya les había comentado también que les fueran dando una leída a este texto. Está muy interesante, se los voy a leer. Espero me tengan un poquito de paciencia y no se me vayan a aburrir. ¿Sí? Dice así: los seres vivos están integrados por moléculas inanimadas. ¿Sí? Era lo que les decía.
Esta pluma es materia inerte o materia inanimada, ¿sí? Esta pincita es materia inerte o inanimada, ¿sí? Esta grapadora también es materia inerte inanimada. Estas baterías, esta plastilina, etcétera, ¿verdad? Están hechas de materia inanimada, que no tiene vida. Entonces resulta y resalta que los seres vivos estamos integrados por moléculas, y esas moléculas son inanimadas, no tienen vida. Dice, cuando se examinan individualmente, estas moléculas aisladas se ajustan a todas las leyes físicas y químicas que rigen el comportamiento de la materia inerte. Es decir, si nosotros desarmamos una célula, todas sus partecitas, todas sus moléculas, ¿sí? Dichas moléculas se van a ajustar a las leyes físicas y químicas que rigen a la materia inerte, ¿sí? Sin embargo, dice, los organismos vivos, como ya lo sabemos nosotros, además poseen unos atributos extraordinarios que no tienen cúmulos de materia inanimada. Si examinamos algunas de estas propiedades, especialmente, podremos acercarnos al estudio de la bioquímica, con una mejor comprensión de los problemas fundamentales que trata esta de explicar, ¿sí? Entonces, si nosotros le hacemos un zoom a una célula, todas esas partes de moléculas son materia inerte, ¿sí? Pero cuando dejamos de hacerle el zoom y vemos la molécula, la célula en sí, la célula ya está viva. Dice, características que identifican a la materia viva. El atributo más sobresaliente de los seres vivos es quizá su complejidad y su alto grado de organización. Complejidad y su alto grado de organización. Es decir, es una cuestión donde las moléculas que conforman a la célula están ordenadas de una manera muy especializada, como para que la célula pueda tener el atributo de la vida, ¿sí? También están muy bien organizadas las células, las moléculas de dicha célula. Las estructuras de la célula poseen ordenamientos internos intrincados que contienen muchas clases de moléculas complejas. Se presentan además en una variedad asombrosa de especies diferentes, es decir, de que hay una enorme variedad de moléculas que conforman a las células, ¿sí? Y a los diferentes seres. Dice, por contraste, la materia inanimada de su entorno, que en el entorno está representada por el suelo, el agua, las rocas, está constituida habitualmente por mezclas fortuitas de compuestos químicos sencillos, de organización estructural más bien escasa. Es decir, si nosotros checamos la plastilina esta, realmente no tiene una gran complejidad. Si checamos esto, no tiene una gran complejidad. Está solamente algún, dos, tres tipos de moléculas y ya, ¿sí? Y acomodados de una manera muy simple. Lo mismo con la grapadora, lo mismo con una piedra, lo mismo con cualquier cúmulo de materia inerte, ¿sí? Una gota de agua, etcétera. En cambio, la vida, la célula, es extremadamente compleja. Dice, en segundo lugar, dice, cada una de las tres partes componentes de la materia viva, cada una de las tres partes componentes de la materia viva cumple un propósito o función específicos, o sea, se refiere al citoplasma, al núcleo, la membrana. Ello es cierto no solamente a lo referente a las estructuras visibles como las alas, los ojos, las flores o las hojas, sino también a estructuras intracelulares, tales como el núcleo y la membrana, ¿sí? De la célula. Dice, además, los compuestos químicos individuales de la célula, tales como los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, poseen también funciones muy específicas,
muy específicas. Dice, en los organismos vivos es completamente legítimo preguntarse cuál es la función de una determinada molécula, ¿sí? Como de una determinada pieza o mecanismo de una máquina, es válido preguntarse, ¿y esta pieza para qué sirve dentro de la máquina? Entonces, en cambio, carece de sentido hacerse la misma pregunta con relación a la materia inerte, ¿sí? No hay estos organelos, no hay estas moléculas actuando en estructuras complejas en la materia inerte, entonces no tiene caso preguntarse dicha cuestión. Dice, en los organismos vivos es completamente legítimo preguntarse cuál es la función de una molécula determinada. En cambio, carece de sentido plantear dicha pregunta en relación con la materia inerte. En tercer lugar, los organismos vivos presentan la capacidad de, esto es bien importante, extraer y transformar la energía de su entorno a partir de materias primas sencillas y de emplearla para edificar y mantener sus propias e intrincadas estructuras. O sea, una célula, ¿sí? Una célula, un organismo vivo, puede o tiene la capacidad de tomar la energía que hay en su entorno, ¿sí? La energía que hay en su entorno, ya sea en forma de energía química o en forma de energía calorífica, ¿sí? Para poder usar esa energía en sus propias estructuras, emplearla para edificar sus partes. Dice, pueden realizar además otras formas útiles de trabajo, como por ejemplo el esfuerzo mecánico de la locomoción. Una célula, una bacteria, puede moverse, puede locomocionar, ir de un lado al otro, ¿sí? En cambio, la materia inanimada no posee esta capacidad de emplear la energía externa para mantener su propia organización estructural. ¿Qué pasa si le pasamos energía calorífica a esta bolita de plastilina? Bueno, se va a deshacer, ¿sí? Va a pasar de estado sólido a estado líquido. En cambio, la célula no va a tener esa misma reacción, ¿sí? La célula va a reaccionar de manera muy diferente, ¿sí? Entonces, dice, la materia inanimada no posee esta capacidad de emplear la energía externa para mantener su propia organización estructural, ¿sí? De hecho, habitualmente se degrada a un estado más desordenado cuando absorbe energía externa. Es lo que les decía de la plastilina. Si la caliento, se va a fundir. Dice, ya sea en forma de calor o de luz, ¿sí? Entonces, si nosotros calentamos un metal, bueno, se va a fundir, va a emitir incluso luz y calor. Pero dice, el atributo más extraordinario de los organismos vivos consiste en su capacidad de producir una réplica exacta de sí mismo, ¿sí? Propiedad que puede considerarse la verdadera quintesencia de la vida. O sea, es algo que una piedra no puede hacer, es algo que el agua no puede hacer, ¿sí? Que un trozo de metal no puede hacer, ¿sí? Entonces, es el verdadero santo grial de la vida, de la célula, poder obtener réplicas exactas de sí misma y poderse reproducir. Entonces, el conjunto de la materia inanimada que nos es familiar no muestra la capacidad de reproducirse de generación en generación, en formas idénticas en masa, forma y estructura interna, como lo pueden hacer, por ejemplo, las bacterias, ¿sí? Que sí lo pueden hacer, o los microorganismos, ¿sí? Entonces, bioquímica del estado vital. Dice, podemos preguntarnos ahora si los organismos vivos están compuestos por moléculas intrínsecamente inanimadas. ¿Cómo carambas es que la materia viva se diferencia de modo tan radical de la inerte, que también está constituida por la misma clase de moléculas inanimadas? ¿Por qué carambas los organismos vivos son algo más? Los organismos vivos son algo más que la simple suma de sus partes inanimadas, ¿sí?
Pues los filósofos medievales habrían contestado que los organismos vivos están dotados de una fuerza vital misteriosa y divina. Eso es lo que habían dicho los filósofos medievales. Pero esta doctrina, que recibe el nombre de vitalismo, es una superstición y ha sido descartada por la ciencia moderna. Incluso, muchachos, los químicos también tuvieron un lapso en el cual pensaban que las sustancias orgánicas se diferenciaban de las inorgánicas porque procedían de un ser vivo, ¿sí? Pero Friedrich Wöhler descubrió que a partir de una sustancia inerte, de mineral completamente inorgánica, se podía obtener materia considerada como orgánica, como en este caso de la urea. La urea es un subproducto de la síntesis de proteínas, ¿sí? Nosotros la urea la arrojamos en la orina, ¿verdad? Entonces se creía que pues por el vitalismo la urea solamente podía provenir de seres vivos, ¿sí? Pero descubrieron que no, o sea que no hay diferencia realmente entre la materia orgánica e inorgánica, solamente siguen siendo más materia en sí misma, o sea, sí, están conformadas por distintas a veces tipo de elementos químicos, pero tienen la misma naturaleza inanimada de cualquier de otra molécula, digamos, que no es inorgánica u orgánica. Entonces, dice, pero esta doctrina dice que recibe el nombre o recibía el nombre de vitalismo, es una superstición y ha sido descartada por la ciencia moderna. Dice, la meta básica actual de la bioquímica, la cual es la que se encarga de estudiar las reacciones químicas en los seres vivos, dice, es determinar de qué modo el conjunto de moléculas inanimadas, ¿sí?, que constituyen los organismos vivos se influyen mutuamente para constituir, mantener y perpetuar el estado de vida, por ejemplo, de una bacteria, ¿sí? Todas sus partes moleculares actúan como una máquina que le confiere el atributo de la vida a la bacteria, ¿sí? La bioquímica, dice, es una ciencia muy joven. Hace unas pocas décadas, solamente un reducido número de universidades la reconocían como una ciencia por su propio derecho. En la genealogía de la bioquímica actual existen dos líneas matrices. Una de ellas procede de la medicina y de la fisiología, como subproducto de las primeras investigaciones acerca de la composición química de la sangre, de la orina y de los tejidos y sus variaciones con los estados de salud y de enfermedad. La otra línea deriva de la química orgánica, desde los estudios iniciales acerca de la estructura de los compuestos orgánicos que existen en la naturaleza. Dice, durante mucho tiempo la bioquímica fue considerada simplemente como una rama de la fisiología o de la química. Realmente esta no surge como una ciencia adulta por derecho propio, con poderosos métodos experimentales y visión de predicción de los fenómenos biológicos hasta el último cuarto de siglo. Son dos, dice, los hechos principales que lo han ocasionado. Uno de ellos es el reconocimiento de los sistemas multienzimáticos como unidades catalíticas en las rutas metabólicas principales, ¿sí? Y la otra es el desarrollo de una hipótesis unitaria para la transferencia de energía en las células vivas. Esto de los sistemas multienzimáticos, recordemos que en la química inorgánica existen algo que se llama catalizadores. Los catalizadores
aceleran las reacciones químicas sin participar directamente ellos en los reactivos y en los productos. Solamente lo que hacen es acelerar los cambios químicos. Su sola presencia acelera los cambios químicos. Si, por ejemplo, ustedes quieren quemar azúcar poniendo la flama de un encendedor, el azúcar no se va a quemar. El azúcar lo que va a suceder es que se va a fundir. Se va a fundir. Pero agregándole cenizas de cigarrillo que funcionan como un catalizador para la combustión de la sacarosa, al momento de que ustedes le agreguen la flamita del encendedor al azúcar con las cenizas, resulta y resalta de que su azúcar no se va a fundir, su azúcar se va a quemar. Entonces, las cenizas actúan como un catalizador para que se lleve a cabo más eficientemente la combustión de la sacarosa. Una rama importante de la química es precisamente identificar los catalizadores para poder hacer las reacciones químicas. Resulta y resalta que a nivel de la bioquímica existen también unos catalizadores muy importantes que son las enzimas. Las enzimas, ¿sí?, son moléculas proteicas, están compuestas de aminoácidos, ¿sí?, y tienen una estructura, lo que se conoce como una estructura terciaria y cuaternaria determinada. Tienen una geometría muy específica, ¿sí? Tienen cavidades que pueden hacer reaccionar a otros grupos moleculares que se llaman sustratos. Entonces, estos catalizadores orgánicos que se llaman enzimas hacen una determinada reacción química, ¿sí?, en un sustrato. Entonces, ese sustrato, al encontrarse con la enzima, lo que hace es conectarse y se lleva a cabo la reacción química. Después queda la enzima disponible para que entre otro sustrato y vuelva a hacer la reacción química. Y así un número indefinido de veces, ¿sí? Esa reacción química es con una gran eficiencia. No hay subproductos y desde el punto de vista energético no se generan residuos de calor, etcétera, como en el caso de los reactivos, de los catalizadores inorgánicos. Entonces, resulta de que cuando pones una serie muy grande de catalizadores enzimas, como si fuera una serie en una fábrica, donde cada operario está haciendo un determinado paso, juntando una cosa con la otra, y ese mismo operario hace lo mismo todo el tiempo hace lo mismo. Y la piececita que juntó ahora pasa a otro operario, que es otra enzima, y va a hacer otro trabajo diferente. Así, en una banda muy grande de reacciones bioquímicas, hasta el final, que el producto, pues ya es un producto muy elaborado, muy complejo. Entonces, esas son son los sistemas multienzimáticos, sin los cuales sería imposible la vida de la célula, ¿sí? En estos sistemas multienzimáticos está la clave de la vida. Dice, uno de los reconocimientos de los sistemas multienzimáticos como unidades catalíticas en las rutas metabólicas principales y el desarrollo de una hipótesis unitaria para la transferencia de energía en las células vivas. El otro, que ha ejercido una profunda y muy penetrante influencia, fue el reconocimiento de que la herencia, uno de los aspectos más fundamentales de la biología, descansa sobre una base molecular racional. Es decir, la genética sigue siendo bioquímica. Dice, en la actualidad, la bioquímica está realizando interesantes pruebas en cierto número de áreas fundamentales de la biología. La diferenciación de las células y de los organismos, el origen de la vida y la evolución, el comportamiento y la memoria y las enfermedades humanas. O sea, todos tienen una base racional en la bioquímica. ¿Sí? Todos. Pruebas que han demostrado que los problemas básicos, pruebas que han demostrado que estos problemas básicos pueden ser abordados con provecho mediante métodos bioquímicos. Era lo que les decía.
Dice, realmente el éxito de la bioquímica en la explicación de muchos fenómenos celulares ha sido tan grande que muchos científicos han llegado a la conclusión de que la biología es química. Algunos biólogos no comparten este punto de vista, mantienen que la esencia de los organismos vivos complejos no puede reducirse ni ahora ni nunca al nivel de moléculas y de interacciones moleculares. Pero este es un punto de vista minoritario. En la actualidad es quizá más lógico admitir, como filosofía de trabajo, que todos los fenómenos biológicos descansan en último término sobre una base molecular y abandonar este punto de vista solamente cuando no se muestre útil para plantear experimentos críticos o para explicar los datos experimentales. Esto no quiere decir que la biología sea simplemente otro campo de la química. Comparable a la química orgánica, la química física o la química inorgánica. Si la biología es química, es una especie de superquímica que comprende, pero al mismo tiempo trasciende los campos tradicionales de la química. Y ello se debe a que las moléculas que integran los organismos vivos no solamente se rigen por todos los principios físicos y químicos que gobiernan el comportamiento de todas las moléculas, sino que además ejercen acciones mutuas de acuerdo con otro conjunto de principios a los cuales nos referiremos de modo colectivo como la lógica molecular de la vida. Bien, prosigo, dice, estos principios no incluyen necesariamente ninguna ley o fuerza física nueva o todavía por descubrirse. Deben considerarse más bien un conjunto único de reglas fundamentales que gobiernan la naturaleza. La función y las interacciones de los tipos específicos de moléculas presentes en los organismos vivos y que les dotan de la capacidad de organizarse y replicarse por sí mismos, como lo hacen la célula o las bacterias. No se han identificado todavía todos los principios que comprenden la lógica molecular de la vida, y algunos de ellos solo se perciben débilmente. En realidad, resulta quizá más apropiado hablar de estos principios como axiomas, puesto que varios de ellos son intuitivos y aún no son comprobables, ¿sí? Dice, veamos ahora si podemos identificar algunos de los axiomas importantes de la lógica molecular de la vida. Comenzaremos con una breve visión de la estructura y función de las moléculas halladas en la materia viva, a las que denominaremos biomoléculas. La composición química de los seres vivos es cualitativamente muy diferente a la del entorno físico en el que estos viven. La mayor parte de los componentes químicos de los organismos son compuestos orgánicos de carbono, ojo, de carbono, en los que el elemento se halla relativamente reducido o hidrogenado, ¿sí? Acuérdense que con la concatenación del carbono se pueden hacer estructuras muy complejas, ¿sí? Moléculas también muy grandes, ¿sí? Porque el enlace entre carbonos es muy fuerte, ¿sí? Dice, muchas moléculas orgánicas contienen también nitrógeno, ¿sí? Por el contrario, dice, los elementos nitrógeno y carbono da la casualidad de que no son abundantes en la materia inerte y se encuentran en la atmósfera y en la corteza inorgánicas sencillas, tales como el dióxido de carbono, el nitrógeno molecular, carbonatos y nitratos, ¿sí? Los compuestos orgánicos presentes en la materia viva muestran una enorme variedad y la mayor parte de ellos son extraordinariamente complejos. Aún las más sencillas de las células, las bacterias, contienen un gran número de distintas moléculas orgánicas diferentes. Se calcula que la bacteria Escherichia coli, es decir, la que produce, me parece que dolor de panza, diarrea,
contiene, dice, alrededor de 5.000 compuestos orgánicos diferentes. Entre ellos, unas 3.000 clases diferentes de proteínas y 1.000 tipos distintos de ácidos nucleicos. ¿Sí? Y eso es una simple bacteria, ¿eh? Estamos hablando de una simple bacteria. Además, dice, la mayor parte de la materia orgánica en las células vivas está constituida por macromoléculas. O sea que dentro de las biomoléculas también hay moléculas muy grandes. De pesos moleculares también muy grandes, que incluyen no solamente a las proteínas. Las proteínas son estas moléculas o biomoléculas que están hechas de aminoácidos. En la unidad de proteínas estudiaremos qué son los aminoácidos. Y a los ácidos nucleicos, sino también a sustancias polímeras, tales como el almidón y la celulosa. Resulta que poli es muchos, ¿sí? Entonces, los polímeros son cadenas de moléculas que están unidas una con la otra mediante enlaces, por ejemplo, en el caso del almidón, enlace glucosídico. Y todas, en el caso del almidón, esa cadena de muchos monómeros es del mismo tipo de molécula, en este caso, de glucosa para el almidón, ¿sí? Alfa glucosa. En cambio, por ejemplo, para la madera es beta glucosa. Pero el caso es que el almidón y la celulosa son polímeros. Dice, si consideramos ahora organismos mayores y más complejos como son los animales y las plantas, hallaremos que también contienen proteínas y ácidos nucleicos en mayor variedad. En el organismo humano, por ejemplo, puede haber hasta 100.000 clases de proteínas diferentes, en comparación con las 3.000 distintas de la E. coli. Aunque algunas de las proteínas de las células de E. coli actúan de modo muy semejante al que lo hacen determinadas proteínas de las células humanas. Ninguna de las moléculas proteicas de la E. coli es idéntica a cualquiera de las proteínas encontradas en el hombre. Es decir, todas estas piezas de las maquinarias de la E. coli, ninguna se encuentra en el ser humano, a pesar de que son muy similares en algunos casos. De hecho, dice, cada especie de organismo posee su propio conjunto de moléculas proteicas y de ácidos nucleicos químicamente diferentes, puesto que es probable que existan alrededor de 1.5 millones de especies de organismos vivientes. Puede calcularse que el conjunto de las especies vivientes debe contener entre 10 a la 10, es decir, un 1 seguido de 10 ceros, y 10 a la 12, un 1 seguido de 12 ceros, tipos distintos de moléculas proteicas y unas 10 a la 10 clases diferentes de ácidos nucleicos. Si comparamos estas cifras con la totalidad de compuestos orgánicos cuya estructura sea conocida por los químicos orgánicos actuales y que alcanza solamente 1.000.000, es decir, 10 a la 6, aparece claro que nada más conocemos la estructura precisa de una fracción trivialmente pequeñita del conjunto total de moléculas orgánicas que se cree existen en la materia viva. Es decir, conocemos muy poquito de estas piezas moleculares de las células o de las bacterias. Dice, por todo ello, parecería una empresa sin esperanza que los bioquímicos intentaran aislar, identificar y sintetizar todas las diferentes moléculas orgánicas presentes en la materia viva. O sea, sería una cosa infructuosa. Constituye, dice, una paradoja, sin embargo, que la inmensa diversidad de moléculas orgánicas de los organismos vivos se pueda reducir, en último término, a casi una absurda simplicidad. Sabemos ahora que las macromoléculas de la célula se hallan formadas por muchas moléculas sencillas, pequeñas unidades estructurales que se hallan ligadas constituyendo largas cadenas, ¿sí?
El almidón y la celulosa están constituidos por hebras muy largas de moléculas de glucosa, unidas covalentemente. Los diferentes tipos de proteínas están formados por largas cadenas de aminoácidos, que son pequeños compuestos orgánicos de estructura bien conocida y que están unidos uno a otro en estas cadenas de manera covalente, ¿sí? Mediante el enlace que se conoce como peptídico. Dice, en las proteínas solo se encuentran 20 tipos de aminoácidos diferentes, pero están ordenados en muchas secuencias distintas, de modo que forman numerosos tipos de proteínas. O sea, imagínense, es como si tuviéramos un abecedario de 20 letras. Entonces podemos escribir un código de mensaje con esas 20 letras, muy extenso, muy variado. Pero a su vez, como son las 20 letras que ya conocemos, entonces es también, por otro lado, relativamente fácil poder hacer predicciones y hacer experimentaciones con las proteínas, porque están compuestas de los aminoácidos que ya son bien conocidos. Dice, así, incluso, muchachos, incluso también hay otra cuestión. Dentro de la química orgánica también conocemos algo que se llama, ustedes ya han escuchado hablar de ellos, porque lo vimos en química en el semestre pasado, los grupos funcionales. También desde el punto de vista de la química orgánica, es más fácil estudiarla si conoces los grupos funcionales. El alcohol, aldehído, éter, cetona, ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, con esos grupos funcionales es más fácil relativamente estudiar química orgánica. Lo mismo con la bioquímica para los aminoácidos, para los grupos que componen los polímeros, ¿sí? Que son grupos repetidos, nada más que su secuencia varía un poco. Dice, así dice, las 3000 proteínas o más que existen en la célula de E. coli están integradas tan solo por 20 pequeñas moléculas diferentes. Análogamente, los 1000 o más ácidos nucleicos de la célula de E. coli, de los que existen dos clases, ácido desoxirribonucleico, DNA, y ácido ribonucleico, RNA, están constituidos a partir de un total de 8 sillares diferentes o nucleótidos, 4 de los cuales son los constituyentes del DNA y los restantes del RNA. Además, los 20 aminoácidos distintos constituyen de las proteínas y los 8, además dice, los 20 aminoácidos distintos constituyentes de las proteínas y los 8 nucleótidos diferentes que integran los ácidos nucleicos son idénticos en todas las especies vivientes. Imagínense, son idénticos. Aunque en la actualidad solamente poseemos un conocimiento preciso de la estructura covalente de unas 100 proteínas, es decir, saber la secuencia de los aminoácidos de dicha proteína. Dice, las técnicas de la química de las proteínas se han desarrollado lo suficientemente bien para que por lo menos en principio se halle dentro de las posibilidades de la bioquímica aclarar la estructura de cualquier proteína de todo tipo de organismo. La primer proteína de la cual se identificó todos sus aminoácidos, el orden de dichos aminoácidos, me parece que fue la insulina. La insulina, ¿sí? Esta hormona de naturaleza proteica que se encarga de auxiliar a que la glucosa entre a nuestras células, ¿sí? Fue la primera proteína que se identificó, tengo entendido, su estructura primaria. Es decir, de qué aminoácidos está compuesta y en qué orden. Dice, el reducido número... Bien, antes de proseguir. Imagínense que, por ejemplo, ustedes tienen en su mente un rosario, ¿no? Un rosario es una cadena de bolitas. Entonces, cada bolita puede ser un aminoácido, ¿sí? Entonces, esas bolitas pueden ser de aminoácidos repetidos o de aminoácidos distintos.
¿sí? De esos 20 que habíamos mencionado. Entonces, cada aminoácido tiene una estructura diferente, tiene propiedades químicas y físicas diferentes, y al momento de que tú, por decirlo así, liberas el rosario, lo liberas así de tenerlo en tus manos tenso, lo liberas, ese rosario se va a plegar, se va a roscar, se va a obtener una estructura tridimensional específica. Es como si cada bolita fuera de un imán, por decirlo así, y tienen distinta fuerza, distinta geometría, etcétera. Entonces, tú liberas el rosario y esas cuentas se van a pegar. El rosario se va a enroscar porque los aminoácidos se van a pegar entre sí, van a tener interacciones polares entre ellos, otros se van a rechazar, etcétera. Y la forma final del rosario todo doblado y enroscado es su estructura terciaria, ¿sí? Y es lo que le da la naturaleza a esa proteína, si va a ser una enzima, si va a ser de carácter estructural, si va a ser de carácter de transportador de nutrientes, como la hemoglobina, etc. Dice, el reducido número de moléculas sencillas, sillares estructurales, con que están constituidas todas las macromoléculas, poseen otra sorprendente característica. Cada una de ellas desempeña más de una función en las células vivientes, y algunas son extremadamente versátiles, que realizan buen número de funciones. O sea, no nada más hacen una cuestión específica, hacen varias. Dice, los aminoácidos no solo actúan como sillares de construcción de las moléculas proteicas, sino también como precursores de las hormonas, de los alcaloides, de las porfirinas, de los pigmentos y otras muchas biomoléculas. Diversos mononucleótidos no solo constituyen las unidades fundamentales de los ácidos nucleicos, sino que actúan también como coenzimas y moléculas transportadoras de energía química. Dice, por todo ello, parece probable que las biomoléculas fundamentales de las estructuras complejas fuesen seleccionadas en el curso de la evolución biológica precisamente por su capacidad de desempeñar diversas funciones. Por lo que sabemos hasta ahora, los organismos vivos no contienen normalmente compuestos sin una función definida. Es decir, no vas a encontrarte ninguna molécula que no tenga una chamba como mínimo, ¿sí? Nadie va a estar de oquis. Dice, aunque existen algunas biomoléculas, las funciones de las cuales aún no se comprenden, ¿sí? Aún no se comprenden, es distinto. Dice, ahora se pueden deducir algunos de los axiomas de la lógica molecular de la vida, ya que los millares de macromoléculas presentes en las células están constituidas con solo unas pocas moléculas sencillas. Era lo que les decía, de los aminoácidos. Y también en el caso de los sillares del ADN y del RNA. Dice que son los sillares de su estructura. Puede formularse el primer axioma. Primer axioma, dice. En la organización molecular de la célula existe una simplicidad fundamental. Puesto que estas biomoléculas sencillas son idénticas en todas las especies conocidas, podemos deducir que todos los organismos vivos proceden de un antepasado en común. Fíjense, es un axioma, es el primero. Nosotros, ¿sí?, intuitivamente están sacando de que procedemos de un ancestro o un antepasado común. Las moscas, los perros, los gatos, los seres humanos, las medusas, las serpientes, todos poseemos un antepasado en común. Es el primer axioma. Dice, debido a que cada organismo posee su propio conjunto distintivo de ácidos nucleicos y de proteínas, surge otro axioma. La identidad de cada una de las especies de organismos está preservada por su posesión de un conjunto distintivo de ácidos nucleicos y de proteínas. En la versatilidad funcional de estas biomoléculas básicas
podemos percibir además la existencia de un principio fundamental de economía molecular. Economía molecular. Quizá las células vivas solo contienen las moléculas más sencillas posibles en el mínimo número de tipos diferentes. Nada más las indispensables para dotarlas del atributo de la vida y de la identidad de especie en las condiciones ambientales en que vive. Dice, transformaciones energéticas en las células vivas. La complejidad molecular y la ordenación estructural de los organismos vivos en contraposición al azar que reina en la materia inerte tienen unas implicaciones profundas para el científico físico. La segunda ley de la termodinámica, rama de la física, que trata de la energía y sus transformaciones, establece que los procesos físicos y químicos tienden a aumentar el desorden o el caos en el mundo, es decir, algo que se conoce como entropía. Entropía. Cuando la energía se transforma de un tipo en otro tipo, ¿sí? El 100% de la misma no se puede transformar en el 100% de otra. Siempre va a haber subproductos, va a haber formas menos eficientes de energía que se van a perder. Si yo quiero convertir 100% de la energía química de una batería en la energía eléctrica para mover un carrito de control remoto, ¿sí? No voy a poder convertir el 100% de la energía química de la pila en 100% de energía mecánica en el carrito. Va a ser menos. Lo mismo pasa con todas las transformaciones de energía. Siempre va a ser menos, ¿sí? La energía producida. Dice, ¿por qué entonces los organismos vivos pueden crear y mantener su complicada ordenación en un entorno que está relativamente desordenado y que lo está cada vez más con el transcurso del tiempo? Pues resulta de que los organismos vivos no constituyen excepciones de las leyes de la termodinámica y su elevado grado de ordenación molecular debe contribuirse de alguna manera. Puesto que no pueden surgir del desorden espontáneamente. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se transforma. Por tanto, los organismos vivos no pueden consumir o crear energía, como muchos podríamos pensar. No pueden consumir o crear energía, solamente pueden transformarla de una forma de energía a otra. De su entorno absorben una forma de energía que les es útil en las condiciones especiales de temperatura y de presión en las cuales viven. Y entonces devuelven al ambiente una cantidad equivalente de energía en alguna otra forma menos utilizable. Era lo que les mencionaba, ¿sí? El 100% de la energía de la batería se pierde o se transforma, pero no puedo transformarla en un solo tipo de energía. Va a haber otras energías por ahí que se van a transformar, que van a ser de menos utilidad, ¿sí? Dice, la forma útil de la energía que las células toman se denomina energía libre y puede definirse simplemente como el tipo de energía capaz de realizar trabajo a temperatura y presión constantes. El tipo de energía menos útil que las células devuelven al entorno consiste en calor y otras formas que rápidamente se distribuyen al azar en el entorno, de modo que aumenta su desorden o entropía. Podemos establecer ahora un axioma extremadamente importante en la lógica molecular de la vida. Los organismos vivos crean y mantienen su ordenación esencial a expensas de su entorno, el cual transforman, haciéndolo cada vez más desordenado y caótico. ¿Sí? El entorno, pero no a sí mismo. Dice, el entorno de los organismos vivos resulta para ellos absolutamente esencial, no solo como fuente de energía libre, sino también de materias primas. Utilizando el lenguaje termodinámico, los organismos vivos
son sistemas abiertos. Desde el punto de vista termodinámico, los organismos vivos son sistemas abiertos, porque intercambian materia y energía con su entorno. Intercambian materia y energía con su entorno. Y al hacerlo, lo transforman a su entorno. Dice, las características de los sistemas abiertos es que no se hallan en equilibrio con su entorno. Aunque puede parecer que los organismos vivos se hallan en equilibrio, ya que no cambian visiblemente al observarlos durante un periodo dado de tiempo, lo cierto es que se hallan en lo que se denomina estado estacionario. Estado estacionario. ¿Sí? Bien, voy a aprovechar un momento para que no se me duerman de esto del estado estacionario. Dice, las características de los sistemas abiertos es que no se hallan en equilibrio con su entorno, aunque puede parecer que los organismos vivos se hallan en equilibrio, ya que no cambian visiblemente al observarlos durante un periodo dado de tiempo. Lo cierto es que se hallan en lo que se denomina estado estacionario. Esto del estado estacionario es interesante. Les voy a poner a continuación un pequeño video que tiene que ver con una criatura particular que se llama tardígrado o oso de agua, el cual entra en un estado estacionario que no intercambia energía ni materia con su entorno, pero a pesar de ello, cuando las condiciones mejoran, vuelve al estado de vida. ¿Sí? Entonces voy a ponerles este pequeño video, permítanme un poquito. Aquí está. Nuestro sobreviviente número 1 es tan resistente que se lo puede hallar prácticamente en cualquier lugar del planeta, desde el fondo del océano a la cima del Himalaya. Puede sobrevivir en manantiales cálidos y en los helados páramos árticos, en desiertos áridos y en selvas húmedas. Y también puede hacerlo en nuestros jardines. El entomólogo Ruth Plain Past busca al animal más resistente del mundo. Se puede hallar al máximo sobreviviente en cualquier lugar en el que haya musgo o líquen. El único problema es que el animal más resistente del mundo es muy pero muy pequeño. El número 1 de nuestra lista es el oso de agua. Es una pena que los osos de agua sean tan pequeños. Son invisibles a simple vista, pero si los viésemos, comprobaríamos que son bonitos. Parecen osos de peluche. Por lo general, este diminuto animal se desplaza con sus 4 pares de pequeñas patas y se dedica a absorber los jugos del musgo y los líquenes. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿cómo puede ser que este bonito oso de agua sea más resistente que un oso gris? El oso de agua es el sobreviviente más extraordinario del planeta, porque cuando las condiciones le son adversas, este animal se muere. Pierde el 99% del agua del cuerpo e ingresa en un estado de animación suspendida. Por ejemplo, si un oso de agua empieza a sentir demasiado frío, se encoge, retrae las patas y anula todos sus sistemas hasta que las condiciones mejoren. Una vez que ingresa en ese estado, se vuelve prácticamente indestructible. Imaginen si pudiéramos ser tan resistentes como un oso de agua. Si empezara a hacer demasiado frío, todo lo que tendrían que hacer sería acurrucarse y perder toda el agua del cuerpo. Entrarían en un estado de animación suspendida. Para un oso de agua humano, el congelamiento no significaría un problema. Los osos de agua pueden sobrevivir a temperaturas de hasta 200 grados centígrados bajo cero. Tampoco el exceso de calor sería un problema. Los osos de agua sobreviven a temperaturas de 150 grados.
Imaginen que una persona queda expuesta a material radioactivo. Podemos estar a 240 kilómetros de una explosión nuclear e igual recibir una dosis letal de radiación. Eso supone unos 500 roentgens, la unidad que se usa para medir la radiación. El indestructible oso de agua puede sobrevivir a 1000 veces esa cantidad. Y la vida en el desierto no significaría ningún problema para un oso de agua. Si no beben agua, los seres humanos sobreviven menos de 2 días. Pero ni siquiera los camellos pueden competir con el increíble oso de agua. Hace mucho tiempo se halló un oso de agua en un espécimen de museo de musgo seco. Volvió a la vida cuando los científicos agregaron agua al musgo 120 años después. La resistencia del oso de agua es verdaderamente increíble, ya que podría sobrevivir incluso en el espacio. Por lo que parece, no se puede juzgar a un animal por su aspecto suave e indefenso. Después de todo, cuando de sobrevivir se trata, el oso de agua sabe llevar las cosas al extremo. Ahí está un ejemplito sencillo, y eso que no es una bacteria, es pues un animal ya está compuesto por una serie muy grande de células, ¿verdad? Fíjense, relativo a lo que menciona el video de que lograron revivir un oso de agua, resulta que sí, unos investigadores japoneses lograron revivir, dice, del Instituto de Investigación Polar, lograron exitosamente revivir un tardígrado que estaba en un huevo, que había sido congelado por más de 30 años. Dice, lo recolectaron en la Antártica en el año de 1983 y lo descongelaron en 2014. Entonces, aquí son imágenes de ese tardígrado que lograron revivir. Entonces, como les decía, el estado estacionario, dice, la característica de los sistemas abiertos es que no se hallan en equilibrio con su entorno. Aunque puede parecer que los organismos vivos se hallan en equilibrio, ya que no cambian visiblemente al observarlos durante un periodo de tiempo, lo cierto es que se hallan en lo que se denomina estado estacionario, condición que cumple un sistema abierto cuando la velocidad de transferencia de materia y de energía desde el entorno al sistema se halla compensada exactamente por la velocidad de transferencia de materia y energía hacia el exterior del sistema. Constituye, por tanto, es así como se encuentra el oso de agua cuando está en estado de animación suspendida. De que la velocidad de transferencia de materia y de energía desde el entorno al sistema se haya compensado exactamente por la velocidad de transferencia de materia y energía al exterior del sistema. Constituye, por tanto, dice, una parte de la lógica molecular de la vida, que la célula es un sistema abierto. La célula es un sistema abierto, que no está en equilibrio. No está en equilibrio. Es una máquina de extraer energía del medio. Es una máquina de extraer energía libre del medio, en el cual origina un aumento de la entropía. Además, y este es otro reflejo del principio de máxima economía, las células vivas son muy eficaces en la manipulación de la energía y de la materia. La eficacia con que se convierte en la energía absorbida en trabajo efectuado es muy superior a la de las máquinas constituidas por el hombre. O sea que el hombre no puede soñar ni nunca en poder hacer una máquina como la célula, ¿sí? Dice, la maquinaria de transformación de la energía de las células vivas está constituida por entero con moléculas orgánicas relativamente frágiles e inestables, incapaces de resistir temperaturas elevadas, corrientes eléctricas intensas o concentraciones extremas de ácidos o bases. O sea, aisladas, de manera aislada son muy débiles. La célula viva es, por tanto, dice, esencialmente isotérmica.
La célula viva es, por tanto, esencialmente isotérmica. Iso quiere decir igual. Quiere decir que es relativamente toda la misma temperatura en todo el espacio de la célula. Dice, en un instante determinado, todas sus partes tienen prácticamente la misma temperatura. Además, dice, no existen diferencias importantes de presión de una parte de otra de la célula. Por estas razones, dice, las células son incapaces de utilizar el calor como fuente de energía, a diferencia de máquinas construidas por el hombre, que sí lo hacen, ya que aquel solo puede transformarse en trabajo a presión constante si se transfiere desde una zona de temperatura superior a una de menor temperatura. ¿Sí? Es como cuando ustedes encierran en una jeringa aire, ¿sí? Y al momento de que calientan esa jeringa, el aire atrapado en ella por la temperatura se dilata y logra desplazar el émbolo de la jeringa, hace un trabajo, ¿sí? Pero esto no sucede en las células. La célula es prácticamente isotérmica. Dice, las células no se parecen, por tanto, a las máquinas térmicas o eléctricas, que son los tipos de maquinaria con que nosotros los seres humanos estamos familiarizados. Por el contrario, y esto constituye otro axioma importante de la lógica molecular de la vida, la célula viva es una máquina química isotérmica. La célula viva es una máquina química isotérmica. La energía que las células absorben de su entorno se recupera en forma de energía química, la cual se transforma después para realizar el trabajo químico e implícito en la biosíntesis de los componentes celulares. El trabajo osmótico necesario para el transporte de los materiales al interior de la célula, o el trabajo mecánico de la contracción o la locomoción. Todas estas transformaciones suceden esencialmente a temperatura constante. ¿Sí? Entre las máquinas construidas por el hombre, existen muy pocas que sean capaces de utilizar la energía química para realizar trabajo a temperatura constante. En la actualidad, la ingeniería tecnológica aún tiene que producir una máquina utilizable que pueda convertir isotérmicamente la energía química en mecánica, tipo de conversión que, por otra parte, nos es familiar a todos con la contracción muscular. ¿Sí? Nosotros, la ingeniería de los seres humanos no ha logrado hacer eso, que la energía química, ¿sí?, se convierta en energía mecánica, como en el caso de los músculos, que están compuestos por células. Dice, las reacciones químicas en las células vivas. Las células pueden actuar como máquinas químicas porque poseen, como ya les había mencionado, enzimas, que son catalizadores, capaces de aumentar mucho la velocidad de las reacciones químicas específicas. Las enzimas son moléculas proteicas muy, muy especializadas, elaboradas por las células a partir de aminoácidos sencillos, como ya les había mencionado. Cada enzima solamente puede catalizar un tipo específico de reacción química. Se conocen en la actualidad casi 2000 enzimas distintas. Los enzimas superan notablemente a los catalizadores confeccionados por el hombre en su especificidad reactiva, su eficacia catalítica y su capacidad de actuación en condiciones suaves de temperatura y de concentración de iones de hidrógeno, es decir, de temperatura y de presión. Las enzimas necesitan un rango muy delicado de pH, lo que es acidez o alcalinidad del medio hídrico en el que se encuentren, y también necesitan una temperatura, un rango de temperatura muy específico para poder funcionar bien. Si se salen de esos rangos, no funcionan o se desintegran. ¿Sí? En unos segundos, las enzimas pueden catalizar secuencias de reacciones muy, muy complejas, las cuales requerirían días, semanas o meses de trabajo en el laboratorio químico convencional. ¿Sí? Existen, sin embargo, una propiedad especialmente notable de las reacciones químicas en las células vivas, que en último término es la que hace posible y eficaz su actuación como máquinas térmicas.
Las reacciones catalizadas enzimáticamente tienen lugar en un rendimiento del 100% y no hay subproductos, es decir, son 100% eficientes y eficaces las enzimas. En cambio, las reacciones de la química orgánica o de la química inorgánica realizados en un laboratorio convencional con catalizadores producidos por el hombre van casi siempre acompañados de la formación de uno o más subproductos no deseados. Por ello, los rendimientos suelen ser inferiores al 100% y es precisa una purificación intensiva del producto en cada una de las etapas de producción. Debido a que las enzimas pueden acelerar una sola transformación de una molécula determinada sin producir ninguna otra de sus posibles reacciones, los organismos vivos pueden llevar a cabo de modo simultáneo, escuchen bien, de modo simultáneo al mismo tiempo, muchas reacciones individuales, diferentes, sin perderse en un mar de subproductos. Y muchas de esas reacciones se llevan a cabo en el mismo sitio. Este elevado grado de especificidad de las enzimas es consecuencia del funcionamiento de otro axioma fundamental de la lógica molecular de la vida. La especificidad de las interacciones moleculares en las células es el resultado de la complementariedad estructural de las células interactivas, es decir, que las enzimas solamente actúan con un determinado sustrato, por decirlo así, ¿no? Y pueden estar en un mismo medio con otras enzimas y no representan un obstáculo para las demás, ¿sí? Las moléculas, dice, las moléculas enzimáticas se combinan con su sustrato durante el ciclo catalítico, de tal modo que el centro activo de la molécula de la enzima se adaptará al sustrato con una complementariedad casi perfecta, como la de una llave con su cerradura. Veremos que sobre el principio de complementariedad estructural descansa la especificidad de muchas de los diferentes tipos de interacciones moleculares en las células. Los centenares de reacciones químicas catalizadas enzimáticamente que tienen lugar en la célula no se realizan de modo independiente unas de otras, sino que por el contrario, están relacionadas entre sí y constituyen muchas secuencias diferentes de reacciones consecutivas que poseen intermediarios comunes, de modo que el producto de la primera reacción se convierte en el sustrato o reactante de la segunda reacción, y así sucesivamente. Tales secuencias pueden poseer de 2 a 20 o más etapas de reacción. Se hallan ligadas, a su vez formando retículos de esquemas convergentes o divergentes. Esta ordenación determina diversas consecuencias biológicas importantes. Una de ellas consiste en que tales sistemas de reacciones consecutivas determinan que las reacciones químicas se canalicen por rutas específicas. Otra es que las reacciones secuenciales hacen posible la transferencia de energía química. La transferencia de energía entre dos reacciones en condiciones de presión y temperatura constante no puede tener lugar, a menos que ambas reacciones posean un intermediario en común. Si dos reacciones independientes, tales como A produce B y C produce D, se producen en un mismo recipiente a presión y temperatura constantes, cada una transcurrirá con idéntica disminución de energía libre, independientemente de la presencia de la otra. Por el contrario, en dos reacciones consecutivas, tales como A produce B y B produce C, cierta cantidad de energía de A puede transferirse hasta C a través del intermediario común B. ¿Sí? Como cuando los proveedores de verdura llegan a las tiendas, a cambio de dinero se van, ¿sí? Y después ese dinero se lo pasan al campesino, ¿sí? Entonces, parte del dinero, de la energía, pasó del tendero
al repartidor de verdura, al campesino. Entonces, aquí el intermediario común es el repartidor de verdura, ¿verdad? Dice, las células vivas pueden dividirse en dos grandes clases según el tipo de energía que obtienen de su entorno. Las células fotosintéticas utilizan la luz solar como principal fuente de energía. La energía radiante es absorbida por el pigmento clorofila y transformada en energía química. Las células, por otro lado, heterotróficas, aprovechan la energía de moléculas orgánicas muy reducidas, ricas en energía, como la glucosa, y que obtienen de su entorno. La mayor parte de las células del reino animal son heterotróficas. En ellas, la glucosa es oxidada a anhídrido carbónico y agua, es decir, se produce dióxido de carbono y agua. Proceso en que se conserva algo de la energía libre de la molécula de glucosa, la cual se emplea posteriormente para realizar distintos tipos de trabajo en la célula. Perdón. Aunque muchas clases de organismos vivientes obtienen energía de su entorno en formas distintas, las dos lo recuperan y la utilizan ampliamente en forma del compuesto llamado trifosfato de adenosina, mejor conocido como ATP. ATP, ¿sí? Trifosfato de adenosina ATP. ¿Sí? Este actúa como el transportador de energía química más importante en las células de todas las especies vivientes. Repito, el ATP, actúa como el transportador de energía química más importante en las células de todas las especies vivientes. ¿Sí? Tenemos en común eso, por ejemplo, con las moscas, con los gusanos, con las bacterias, el ATP. A medida que el ATP transfiere su energía a otras moléculas, pierde su grupo fosfato terminal y se transforma en difosfato de adenosina ADP, que es la forma descargada o pobre de energía, es decir, la contrapartida del ATP. Por su parte, el ADP puede a su vez aceptar energía química y recuperar un grupo fosfato para transformarse de nuevo en ATP. Al momento de que ese grupo fosfato es liberado, ¿sí?, la energía química que posee ese ATP es pasada a otra célula, ¿sí? Perdón, a otra molécula, ¿sí?, a otro producto. Entonces, es el intermediario común, el ATP. Dice, ya sea a expensas de la energía solar en las células fotosintéticas o de energía química en las células heterotróficas, el ATP actúa como un intermediario común o nexo de unión entre dos grandes redes de reacciones catalizadas enzimáticamente en la célula. Una de dichas redes conserva la energía química obtenida del entorno y al producir la fosforilación del ADP, pobre en energía, y transformarlo en ATP de elevado contenido energético. La otra red utiliza la energía del ATP para realizar la biosíntesis de componentes celulares a partir de precursores sencillos, con la degradación simultánea del ATP, que es transformado en ATP. ¿Sí? Ahí es como nosotros obtenemos nuestra energía, al descomponer la glucosa y obtener ATPs. ¿Sí? Y los ATPs los utilizamos nosotros para la locomoción, para la vida, etcétera. Pero también puede utilizarse ATP para construir el cuerpo humano. ¿Sí? Y se podemos establecer ahora otro axioma en la lógica molecular de las células. Las secuencias consecutivas ligadas de las reacciones catalizadas enzimáticamente proporcionan los medios para transferir la energía química desde los procesos que la liberan hasta los procesos que la requieren. ¿Sí? Autorregulación de las reacciones celulares. Dice, del hecho de que todas las reacciones químicas de las células se hayan catalizadas por enzimas y conectadas por intermediarios comunes, se deduce otro resultado importante. Una célula bacteriana sencilla, tal como la E. coli, sintetiza simultáneamente sus miles de componentes moleculares complejos a partir de solo
3 precursores sencillos: glucosa, amoníaco y agua. Esta célula emplea una clase de lógica química que trasciende los conocimientos actuales de la química sintética en el laboratorio. Si un químico se enfrentase con el problema de sintetizar 2 productos, tales como un aminoácido y un lípido, no soñaría nunca en sintetizarlos a partir de unos mismos precursores y de manera simultánea, y en un mismo recipiente, ¿sí? Iniciaría cada una de las síntesis partiendo de precursores diferentes y utilizaría distintas secuencias para relacionarlos. Llevaría a cabo ambos síntesis por separado, en recipientes distintos y probablemente en momentos diferentes. Pero en las células vivas, la síntesis de centenares o millares de moléculas muy distintas se realiza de modo simultáneo, literalmente en el mismo recipiente y partiendo de unos pocos precursores comunes. Es increíble. La conexión de las reacciones catalizadas por enzimas en secuencias de reacciones catalizadas por enzimas en secuencias de reacciones consecutivas hace posible canalizar ordenadamente los millares de reacciones químicas que suceden en las células, de modo que todas las biomoléculas específicas necesarias para la estructura y función celulares se producen en cantidades y velocidades adecuadas. Una célula bacteriana sintetiza de manera simultánea 3.000 o más clases de moléculas proteicas en relaciones molares específicas entre sí. Cada una de estas moléculas contiene un mínimo de 100 unidades de aminoácidos por cadena. La mayoría contienen muchas más. Y sin embargo, a 37 grados centígrados, la célula bacteriana solo necesita unos pocos segundos para completar la síntesis de cualquier molécula proteica sencilla. En cambio, la síntesis de una proteína por el hombre en un laboratorio, hecho que solo se ha conseguido por primera vez en 1969, requiere el trabajo de químicos altamente especializados, muchos reactivos caros, centenares de operaciones separadas y un equipo automático complejo y un periodo de meses para su preparación y ejecución. Las células bacterianas no solo pueden producir moléculas de proteínas individuales con rapidez, sino que también son capaces de construir 3.000 o más clases de proteínas de manera simultánea y en la relación molar precisa para constituir una célula viva que funcione. La conexión en secuencias consecutivas de las reacciones enzimáticas permite la regulación del metabolismo y le dota de capacidad de autoajustarse o para autoajustarse. En el caso más sencillo, la acumulación de un producto final del metabolismo, tal como un aminoácido, puede inhibir la etapa determinante de la velocidad de la secuencia de reacciones mediante las cuales se formó. Tipo de control conocido como inhibición feedback. O sea, la célula puede regular la producción de un determinado producto si encuentra que hay mucho del mismo. Puede regularla, ¿sí? No se agarra indiscriminadamente produciéndolo, ¿sí? Las células vivas, poseen además la capacidad de regular la síntesis de sus propios catalizadores, así como les decía. Así la célula puede interrumpir la síntesis de las enzimas necesarias para la producción de un producto determinado a partir de sus precursores cuando tal producto puede obtenerlo ya fabricado, ¿sí?, del entorno. Surge entonces otro principio importante. Las células son capaces de regular sus reacciones metabólicas y la biosíntesis de sus enzimas para obtener el máximo de eficacia y de economía. Es increíble. Es asombroso, maravilloso lo que hace la célula. Autorréplica de los organismos vivos. La propiedad también más notable de las células vivas es su capacidad de reproducirse con fidelidad casi perfecta. No solamente una o dos veces, lo que ya sería bastante notable, sino que
lo hace centenares y millares de generaciones, como las bacterias. 3 características resultan inmediatamente. En primer lugar, algunos organismos vivos son tan complejos que la cantidad de información genética que se transmite parece desproporcionada al pequeño tamaño de las células que la deben transportar. Concretamente, la célula, por ejemplo, del espermatozoide y del óvulo. Sabemos hoy día que virtualmente toda la información genética se halla presente en los cromosomas, codificada en forma de secuencia específica de los nucleótidos constituyentes de una pequeña cantidad de DNA, la cual en el esperma humano o en el óvulo pesa no más de unos 6 picogramos, es decir, 1 por 10 a la menos 12 gramos. La investigación moderna de los aspectos bioquímicos de la genética ha conducido de este modo a otro axioma de la lógica molecular del estado vital. Los símbolos en los que se haya codificada la información genética del DNA son de dimensiones submoleculares. La segunda característica notable de la propiedad de autorreplicación de los organismos vivos consiste en la extraordinaria estabilidad de la información genética almacenada en el DNA. Muy pocas de las primitivas inscripciones históricas realizadas por el hombre han sobrevivido tanto al tiempo, a pesar de que fueron labradas en piedra o en cobre y preservadas de la acción de los elementos. Por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto y la piedra de Rosetta. Fue una piedra que se encontró hace muchos años que tenía inscripciones, ¿sí? Como una especie de carta. Entonces, los científicos se dieron a la tarea de descifrar lo que decía esa piedra, ¿verdad? Y pues es uno de los documentos antiguos más viejos que se ha encontrado. Entonces dice, por ejemplo, tienen solo unos pocos miles de años, pero existen buenas razones para creer que las bacterias actuales poseen aproximadamente una misma forma. Imagínense, las bacterias actuales poseen aproximadamente una misma forma, tamaño y estructura interna y contienen idéntica clase de moléculas estructurales como unos mismos tipos de enzimas que los que vivieron hace cientos de millones de años, a pesar de que las bacterias, como todos los organismos, han experimentado una evolución constante. Es decir, la piedra de Rosetta, pues sí ha conservado la información que estaba escrita en ella, pero la célula, las bacterias lo han hecho, o sea, perdónenme la expresión, cagándose de risa lo hacen las bacterias y en periodos muchísimo más grandes de tiempo, manteniendo todo su ordenamiento y sus estructuras y también las moléculas. A pesar de que los organismos mantenemos una evolución constante. Dice, la información genética no se conserva en planchas de cobre o grabada en piedra, sino que se almacena en forma de DNA o ADN. Incluso, comentarles por ahí, hace tiempo leí una nota donde habían logrado almacenar información de un texto de Word en ADN y lograron un lector también de ADN para poder abrir el documento en Word que estaba escrito en ADN. Increíble, ¿no? Entonces, el ADN es también una forma de almacenar información desde el punto de vista, pues, químico, o bioquímico, o genético. Dice, la información genética no se conserva en planchas de cobre o grabada en piedra, sino en forma de ADN. Una molécula orgánica tan frágil, el ADN, que cuando se aísla en disolución, se escinde, es decir, se descompone en muchos fragmentos con solo agitar la disolución o pipetearla, ¿sí? Es decir, puedes tener ADN en un tubo de ensayo y nada más con moverlo un poquito, estás rompiendo el ADN. Es una molécula muy frágil, ¿sí? Pero a pesar de ello, el ADN ha almacenado la información, por ejemplo, de las bacterias por miles y millones de años.
Dice, la capacidad de las células vivas para preservar su información genética es el resultado de la complementariedad estructural. Una hebra de ADN actúa como patrón para la réplica enzimática de otra hebra de ADN estructuralmente complementaria. En realidad, los enzimas de las células que sintetizan el ADN no pueden confeccionarse sin el concurso de un patrón. Se tiene ahora la certidumbre de que incluso en la célula intacta, la molécula de ADN puede escindirse con frecuencia, pero es reparada con rapidez. Es decir, nuestro ADN constantemente está teniendo fallas y se rompe, pero esas fallas, esos rompimientos son reparados rápidamente, ¿sí? Dice, y de manera automática por enzimas específicas. No es frecuente que se produzcan errores o mutaciones, pero incluso estos no siempre son perjudiciales y pueden resultar ventajosos al permitir a una especie determinada de organismo modificar gradualmente su identidad con objeto de adaptarse mejor a los cambios de un entorno durante el curso de la evolución. Por ejemplo, en mi caso de los osos, por ejemplo, pensemos en los osos que de pronto, por el cambio climático que ha habido en el planeta durante muchos años, los osos que son normalmente cafés, nosotros los conocemos como osos cafés, en contraste con la nieve, son fáciles de ver, ¿no? Son fáciles de ver. Entonces, es más difícil para esos osos que puedan conseguir alimento, que puedan defenderse de la competencia de otros osos y demás. Hasta que un día por ahí, este tipo de mutaciones o cambios accidentales del ADN produjeron un osito blanco. Y resulta de que ese osito, pues de alguna manera logró adaptarse mejor al medio donde vivía y traspasó sus genes a su descendencia, los cuales por ahí pudieran tener ositos blancos. Entonces, como tenían más éxito los ositos blancos, ¿sí?, lograron perpetuarse y fue así como se dieron los osos polares, ¿sí? Existe una tercera característica digna de mención en la transferencia de la información genética en los organismos vivos. Tal información está codificada en forma de una secuencia específica de 4 mononucleótidos básicos sillares estructurales de la molécula lineal de ADN. Pero las células vivas poseen una estructura tridimensional. Las células vivas poseen una estructura tridimensional y constan de partes o componentes también tridimensionales. Se llega con ello a un axioma muy crucial en la lógica molecular de la vida, el que proporciona el nexo de unión entre la sencilla química lineal del ADN, ¿sí?, y todos los atributos tridimensionales de la gran variedad de organismos multicelulares. Pensemos, muchachos, en el ADN como una cinta magnética de cassette de música. No sé si ustedes son algo jóvenes todavía como para haber usado los estéreos que son de cassette. Entonces, el estéreo de cassette, bueno, tiene una cinta, ¿no? Una cinta magnética del cassette. Entonces, eso podría estar siendo el ADN. Y la información grabada en ese cassette o en esa cinta se va a convertir en información tridimensional. Y conforme es leída esa cinta, otras máquinas o enzimas van a estar confeccionando el material tridimensional, ¿sí? Dice, la información unidimensional del ADN es transferida a la información tridimensional inherente a los componentes macromoleculares y supramacromoleculares de los organismos. Gracias a la traslación de la estructura del ADN a la estructura proteica, la secuencia de bases específicas del ADN se transcribe a la correspondiente secuencia lineal de aminoácidos, de una cadena polipeptídica durante el proceso de síntesis de las proteínas. Sin embargo, a diferencia de la molécula de ADN,
Una cadena polipeptídica no es estable en forma lineal, extendida. Era lo que yo les decía del rosario. El rosario, si está hecho de cuentas magnéticas, tú lo tienes tenso con tus manos. Pero al momento de que tú liberas el rosario, estas cuentas se van a torcer y doblar haciendo una estructura tridimensional. Sin embargo, dice, a diferencia de la molécula de ADN, una cadena polipeptídica no es estable en forma lineal extendida. Espontáneamente se enrosca y se pliega en una estructura tridimensional estable, específica, cuya precisa geometría está determinada por la secuencia aminoácida de su cadena polipeptídica. Cada tipo de cadena polipeptídica adoptará su propia conformación específica tridimensional, la cual le confiere, a su vez, un tipo específico de actividad biológica. Era lo que les decía, puede ser estructura, puede ser transformador de energía, puede ser hormona, puede ser enzima, etc. Además, las muy diversas clases de moléculas proteicas que son componentes de estructuras tales como las membranas, los ribosomas y los orgánulos, se agrupan entre sí de manera automática, originando conjuntos tridimensionales aún más complejos, ¿sí? Reproducibles con precisión, porque solo se adaptan entre ellas de una manera determinada, de acuerdo también con el principio de la complementariedad estructural, que ya habíamos mencionado anteriormente. Acabamos de describir cierto número de interacciones e interrelaciones características de las biomoléculas que constituyen en conjunto la lógica molecular de la vida. Podemos resumir estos principios mediante la siguiente aseveración. Una célula viva es un sistema abierto, isotérmico, de moléculas orgánicas que se ensambla, ajusta y perpetúa por sí mismo y opera según el principio de máxima economía de partes y procesos. Promueve muchas reacciones orgánicas ligadas consecutivamente, destinadas a la transferencia de energía y a la síntesis de sus propios componentes por medio de catalizadores orgánicos que ella misma produce. En ningún momento de nuestro examen de la lógica molecular de las células vivas hemos encontrado violación alguna a las leyes físicas conocidas, ni hemos necesitado definir ninguna ley nueva. La maquinaria de las células vivas actúa dentro del mismo conjunto de leyes que rigen la actuación de las máquinas construidas por el hombre. Pero las reacciones químicas y los procesos de las células se han perfeccionado mucho más de las posibilidades presentes de la ingeniería química actual. En esta revisión orientadora hemos esbozado el objetivo central y más fundamental de la bioquímica actual, a saber, que es el determinar detalladamente la lógica molecular de la célula viva. No es este, sin embargo, el único objetivo de la bioquímica, ni tan siquiera el último. La bioquímica de la célula, tema de este libro, no constituye sino el punto de partida para el estudio molecular de otros muchos problemas de la biología. Lo más fundamental es quizá deducir cómo en la oscuridad de la oscura historia inicial de la Tierra, ciertos compuestos inorgánicos inanimados se encontraron, por decirlo así, primero y aprendieron después a establecer interacciones mutuas, organizándose y dando lugar a las primeras estructuras vivas. Otro de los objetos es llegar a saber cómo las primeras células experimentaron un desarrollo evolutivo que condujo a la notable diversidad de especies animales y vegetales que contemplamos en nuestro entorno en la actualidad. Un objetivo ulterior lo constituye la descripción molecular de las interacciones de las células con los tejidos y de funciones especializadas tales como la contracción muscular. Otro nuevo objetivo es el análisis bioquímico de la neurofunción, desde el nivel de la comunicación intermolecular simple hasta la integración, la memoria, el comportamiento y finalmente el pensamiento mismo. Es decir, todas las profundas preguntas formuladas por la inquietud del hombre para la comprensión de su naturaleza. Conjuntamente con estas consecuencias fundamentales, la bioquímica está desarrollando un más profundo conocimiento de las enfermedades humanas y de su alivio, de la vida vegetal y de la agricultura y del balance ecológico de la biosfera.
Al conocer el estudio de la bioquímica, los principios de organización que constituyen la lógica molecular de las células servirán de marco de referencia. Comienza este libro con una descripción de las diversas clases de biomoléculas. Continúa después del análisis de las reacciones enzimáticas, isotérmicas, autoestables, completamente enlazadas, las cuales constituyen el sistema abierto a través del cual fluyen materia y energía. Es decir, el proceso del metabolismo. Este, como hemos podido ver, consiste en dos redes de reacciones. La red productora de energía en forma de ATP, que es la respiración celular, que lo vamos a ver en la unidad de carbohidratos, será objeto de estudio. Y otro gran retículo que examinaremos en la parte 3, eso no lo veremos, que emplea el ATP para la síntesis y el cumplimiento de función celular. Finalmente, en la parte 4, consideraremos la base molecular de la autorréplica de las células y el ensamblaje de los componentes celulares. Termina el libro retomando al origen de la vida y a su lógica molecular.